Muchas gracias, Ana. Yo, en primer lugar, os quiero dar las gracias a la Junta Directiva por hacer estas reuniones, estos webinares que nos están permitiendo, pues, a todos los grupos de trabajo, pues, contar lo que estamos haciendo, los últimos avances. La verdad que es una oportunidad que creo que es muy buena y esto hay que agradecerlo y creo que es mérito de la Junta Directiva. Nosotros hemos elegido un tema que se sale un poco de lo habitual, que solemos hablar, pues, mucho más de avances diagnósticos, de avances terapéuticos, genética, inmunología, y aquí hemos elegido un tema que son las pseudoterapias, que parece que es como algo que nos atañe a nosotros poco, porque nosotros nos tenemos que centrar en la ciencia, pero al final esto es algo que afecta mucho a nuestros pacientes. Nuestros pacientes, una vez que salen de la consulta, se enfrentan a la vida real y pues tienen que buscar información, tienen que atender a sus hijos, tienen que ahí buscarse la vida, y las pseudoterapias están al acecho. Y si nosotros no las conocemos, si nosotros no sabemos cómo manejarlas, si nosotros no sabemos que existen, les pueden afectar mucho y pueden incluso interferir mucho en el trabajo que estamos haciendo. Así que nos parece que es un tema muy interesante y, aunque lo hemos titulado como las pseudoterapias en los trastornos del neurodesarrollo, pues la verdad es que afectan a toda la patología neuropediátrica, o sea que creo que es una cosa muy transversal. Entonces, bueno, lo primero, decir que no tengo ningún conflicto de interés. Como los trastornos del neurodesarrollo, pues hay mucha polémica de la que, bueno, pues a lo mejor hablamos en el congreso más adelante. Pues lo primero quiero decir que vamos a hablar indistintamente de autismo, trastorno del espectro autista, TEA, y vamos a considerar el concepto del autismo como trastorno, vamos, sabiendo que hay otras realidades que se puede considerar como condición, pero creo que queda un poco fuera del ámbito del objeto de esta charla. Entonces, bueno, este es el índice que voy a seguir un poco en la presentación, y lo primero que quiero es dejar claros algunos conceptos para saber de qué voy a hablar. Entonces, hablamos de una pseudoterapia, que es una propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de la salud sin el respaldo de la evidencia disponible. Cualquier cosa que pretenda curar o aliviar y no tenga evidencia, a día de hoy es una pseudoterapia. Luego tenemos un concepto mucho más amplio, que es el concepto de pseudociencia, que ya incluye conjuntos de prácticas que se intentan apoderar de este método científico y que dan datos que no son demostrables de una manera acrítica, no sistemática, que intentan generar un conocimiento que no es útil, y que hay una cosa muy importante, que esto sobre todo opera en ámbitos donde la ciencia no llega. En las cosas que todavía no podemos explicar desde un punto de vista científico, ahí es donde tienen su labor o su campo de trabajo las pseudociencias, y tenemos que estar muy pendientes. Y luego tenemos otro concepto que me parece muy Claro, pues tienes que importante, revisar el tema. son Te lo las tengo en el terapias trabajo. sin validez científica. Pues lo Son... buscas, pues si no, ahí lo A buscas. ver, hay un Este es el micrófono segundo de la encendido, por ESO. favor. ¿Le podéis apagar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, hay un concepto que es muy importante, que son las terapias sin validez científica, que son terapias que están dentro de un campo legítimo de estudio, pero que a día de hoy no tienen resultados concluyentes. Eso es legítimo, está muy bien que investiguemos cosas que todavía no conocemos, pero el problema es cuando estas terapias sin validez científica se presentan como que ya están validadas ante la sociedad y se intenta hacer un uso y hacer una explotación de esas terapias que todavía están en investigación. Luego tenemos dos conceptos diferentes que además pueden cambiar un poco la concepción que tenemos de este tipo de terapias, que son las terapias complementarias, que son las terapias que se utilizan junto a las terapias convencionales, y las terapias alternativas, que son las que se utilizan en lugar de las terapias convencionales. Es decir, utilizan la terapia alternativa en lugar de la terapia basada en la evidencia. Así, a bote pronto, parece que las terapias complementarias son como menos problemáticas. Bueno, ponemos esto como añadido. El problema fundamental es que muchas veces el paciente acaba percibiendo que la terapia complementaria es lo que realmente funciona y acaba abandonando la terapia que realmente es eficaz, la terapia basada en la evidencia. Y luego está, pues bueno, he puesto aquí el concepto Complementary and Alternative Medicine, que es como se habla en la literatura, y que yo lo voy a incluir en algunas de las diapositivas, que incluye todas las terapias complementarias y alternativas para referirse a este tipo de terapias. Entonces, bueno, lo primero que he querido hacer ha sido una revisión de la situación actual de las pseudoterapias y del abordaje de las pseudoterapias, pues dentro de lo que sería la medicina. En el año 2018, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia emprendió, pues, un plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias. Es un plan que la verdad que parece bastante ambicioso, con muchas líneas de trabajo,
Y en base a esto, revisaron un número de pseudoterapias, que no sé si lo conocisteis, pues hicieron un informe, y revisaron pues 140 pseudoterapias o 140 terapias. 73 dijeron claramente que eran pseudoterapias, están etiquetadas como pseudoterapias, que son las que veis a la izquierda, y luego hay otras 66 que son terapias en investigación, pero si las leéis, no son realmente las que suelen utilizar nuestros pacientes, son terapias mucho más abstractas, digamos, que se utilizan pues un poco para todo, para problemas más de tipo psicológico, pero no son las terapias, por lo menos las que yo suelo recibir que están utilizando mis pacientes. Utilizan otro tipo de terapias que son las que creemos que hay que revisar. También el Ministerio pues, sacó una página web que se llama Comprueba, que es esta primera que tenemos aquí, que hay mucha información sobre proyectos divulgativos. Recientemente se han introducido además informes sobre algunas terapias. La verdad que es una página que está muy bien. Tenemos también, os recomiendo visitar la página Salud sin Bulos, que se hacen muchas revisiones. Tiene un blog en el que colaboran pues, muchísimos médicos, farmacéuticos, investigadores, aportando su granito de arena sobre terapias, sobre bulos, sobre sanidad. Luego está también el observatorio de la Organización Médica Colegial, que también tenéis un montón de información y también revisiones de muchas de las terapias, de todas esas que se habían analizado anteriormente. Y luego que es el grupo de investigación de la comunicación científica, Infopseudociencias. Os lo he querido poner aquí porque son páginas de las que he sacado mucha de la información que os voy a contar. Y también os quiero recomendar este libro. Es un libro sobre pseudoterapias que escribió Emilio Molina, que es una persona muy implicada en la lucha contra las pseudoterapias y que la verdad que está fenomenal, y si tenéis interés en este tema os va a aclarar muchas cosas sobre cómo funcionan las pseudoterapias, cómo consiguen llegar a tanta gente y sobre todo qué problemas pueden producir. Y entonces, bueno, pues una vez visto esto dije, ¿y qué podemos encontrar en Internet? Porque claro, si os planteo esto, pues pensáis, oh, qué bien, pues hay un montón de recursos para luchar contra la pseudoterapia. La gente no va a ir a una pseudoterapia si busca y encuentra estas páginas, pero no es real, porque si buscamos sobre TDAH, por ejemplo, y se nos ocurre hacer una búsqueda, imaginaos una familia que le hemos dado un diagnóstico de TDAH, le hemos planteado las posibles soluciones, le hemos planteado medicación, son un poco reticentes y ponen medicina natural TDAH, o ponen lo que he puesto aquí, terapia natural para TDAH. Pues se van a encontrar con 400.000 páginas, solo en español, que habla sobre TDAH, donde podéis ver que aparecen pues, cosas como las flores de Bach, remedios para la hiperactividad, a base de gotitas. Y además, la primera página prácticamente es todo, así, remedios naturales para el déficit de atención, podéis ver la calidad de los posts, tratamientos alternativos para el TDAH. Luego, si buceas un poquito, entras en alguna, te encuentras con que te ponen frases como que existen tratamientos alternativos que pueden probar además o en lugar de los medicamentos y la terapia. Vale, Amparo, hasta mañana. Los tratamientos alternativos pues que pueden acabar incitando a sustituir a las terapias en los tratamientos médicos basados en la evidencia. Y bueno, muchos más remedios. Bueno, pues esto os parece que es una cosa así como muy llamativa. Si ya buscamos con el autismo, ya es una cosa espectacular, porque salen hasta 7 millones de resultados hablando sobre terapias naturales para el autismo, que también, del mismo tipo, 25 terapias alternativas para el autismo. ¡Hala! Entonces nos olvidamos de todo lo que les podemos decir en la consulta. Pero es que todavía es mucho más grave, porque dentro de las primeras páginas nos encontramos un blog de un supuesto médico, cómo un médico curó el autismo de su hijo con una terapia que sirve para recuperarse por completo del autismo TDAH, dislexia, dispraxia, y luego, si entres un poco más, vamos, te cura lo mismo un linfoma que una dermatitis atópica. Con todavía la mayor gravedad todavía, que me parece, y el peligro de que existan este tipo de páginas, este tipo de recursos, que luego empiezan a meter dudas sobre las vacunas, diciendo pues, que pueden ser problemáticas la vacunación en niños que tienen cierta situación. O sea que encima ponen en peligro claramente la salud de los niños o de sus hermanos, porque si alguien entra aquí y tiene un hijo con autismo y entra en esto, dice a los siguientes hijos no les vacuno porque han sido las vacunas, a ver si va a tener un GAPS de estos. Entonces, es una cosa muy problemática y que quiero que veáis que esto es lo que se encuentra en las familias. Entonces, después el siguiente paso sería, bueno, ¿esto es una cosa subjetiva o realmente muchos de nuestros pacientes utilizan la pseudoterapia? Pues aquí ya
pues he hecho una revisión un poco más científica, ¿no? Buscando bibliografía, y ves que este artículo, este trabajo del año 2022, que hacen una revisión de 12 estudios que incluyen a 4.400 pacientes, ve que según los estudios, la utilización de las pseudoterapias era entre un 7,5 y un 67% según el estudio. La media, haciendo la media de todo, un 30% de los pacientes habían usado alguna pseudoterapia. La más utilizada, modificaciones dietéticas, productos naturales. La motivación era pues, por preferencias por terapias naturales o pensando que hacía un efecto sinérgico con la medicación o con las terapias que estaban usando o para tratar alguna comorbilidad. Aquí ya dice una cosa que se repite en sucesivos estudios. Ojo, la utilización de estas terapias se relaciona con un nivel educativo alto y con el sexo femenino. Y quiero llamar la atención sobre todo por el nivel educativo alto, porque podemos pensar que es que son personas con poca cultura que se dejan engañar, que se engañan fácilmente, y nada más lejos de la realidad. Son gente con mucha cultura, muy preocupados por sus hijos y que hacen una búsqueda y que buscan cosas que les suenan bien, pero que no son gente que no tenga un nivel cultural. Luego, si buscamos sobre el autismo, pues a mí me gustó mucho el título de este artículo que dice «Trastorno del espectro autista, si no hay una cura, existen multitud de tratamientos». Entonces, claro, cuando no hay una cura clara o no hay una terapia claramente eficaz, ahí es cuando las pseudoterapias pues, tienen ahí el caldo de cultivo. Esta encuesta que se hizo a 166 padres, el 94% al menos había utilizado una terapia complementaria o alternativa. Es decir, prácticamente todas las familias habían llegado a utilizarlo. Marca lo primero, que dentro de esos incontables tratamientos, los más útiles sabemos que son los entrenamientos en habilidades sociales, las intervenciones conductuales, el entrenamiento cognitivo-conductual, pero muchos pacientes, muchas familias, pues habían probado tratamientos biológicos como los suplementos dietéticos o otro tipo de terapias como terapias energéticas que pueden ser masajes, acupuntura, etcétera, terapias con animales, que bueno, podemos discutir un poco más, terapias cuerpo-mente, mindfulness, etcétera. O sea, multitud de terapias utilizadas para intentar tratar o intentar ayudar a sus hijos con autismo. La motivación para iniciarlas, en un 17% de los casos fue por recomendaciones de otras familias, un 11% por internet, por intuición, porque les parecía que debía funcionar como un 10%, casi un 9%, pero ojo, un 8,7% habían sido recomendadas por algún doctor. Y luego, por otro tipo de profesionales también que pueden recomendar este tipo de terapias, profesores, terapeutas de centros de atención temprana. Y la recomendación para suspenderla casi siempre era o por precio, falta de efectividad o falta de accesibilidad. Es decir, no dejaban de usarlo porque alguien les hubiese abierto los ojos, sino porque, pues porque no podían pagarlo, pero habían hecho un esfuerzo considerable para hacerlo o porque no podían acceder a esa terapia. Y solo, bueno, un 6% fue porque en ese momento consultaron con algún doctor y les recomendó dejar. Los comentarios de esta revisión, pues me parece importante que el uso de las terapias complementarias está asociado al nivel educativo de los padres, como decíamos antes, no tanto al nivel económico, y sí que hay una asociación entre el tiempo de diagnóstico de TEA y la utilización de este tipo de terapias. Es decir, cuanto más tiempo lleva desde el diagnóstico, al ver que no hay unos avances significativos es cuando se recurre a estas terapias o cuando hay un peor funcionamiento del mismo. Hay que tener en cuenta que este estudio está hecho en Turquía, que parece que hay una actitud muy positiva hacia las terapias complementarias. De hecho, está incluido dentro de las universidades. Parece bueno, que la percepción que se tiene de las pseudoterapias pues es bastante más laxa que la que podamos tener aquí. ¿Qué no me pasa? Ahora. Y luego, pues bueno, esta es otra revisión que voy a pasar rápidamente, que hizo una revisión muy completa de terapias biológicas, os lo dejo para que la tengáis, y bueno, pues se analizan terapias complementarias. Las terapias biológicas, pues que las dietas de eliminación no son efectivas, no hay evidencia para el uso de omega 3, el uso de vitaminas es como inconsistente, el del oxígeno hiperbárico, pero bueno, es del año 2015, ya tiene unos añitos y quizás hay cosas que hay que revisar. En ese momento no había datos suficientes para la danza, el teatro, ni la terapia con animales. La musicoterapia era prometedora, y otros que tienen pues bueno, resultados contradictorios, y otros
que bueno, pues que ya en 2015 decían, ojo, puede haber una cierta evidencia, pero vamos a tener cuidado a quién se le da cada terapia o quién se puede beneficiar de esto. Conclusiones de esta revisión es que, según los autores, hay que permitir a las familias participar de terapias complementarias alternativas si son seguras, baratas y no les limita el acceso a otras terapias, pero ojo que no se pueden hacer recomendaciones basadas en la evidencia. Yo creo que tenemos que ser muy claros cuando hablemos de este tipo de terapias con los pacientes, decirles claramente la evidencia que hay o la que no, y bueno, en ciertos casos pues quizás tampoco podemos prohibir a los pacientes hacer algunas cosas, pero bueno, les podemos orientar en el camino correcto. Luego, simplemente, pues a título así un poco informativo rápido, también este año se hizo un estudio sobre terapias complementarias aquí en España, publicado en Anales de Pediatría. Se hicieron 1.400 respuestas, hubo, de pediatras, y bueno, había algunos resultados que parecían interesantes, como que el 30% considera que la acupuntura es una ciencia, el 28% había recomendado alguna vez homeopatía a sus pacientes, ojo, y esto que me parece especialmente significativo por lo peligroso que lo considero, un 4% reconoce haber sustituido un tratamiento convencional, haberlo sustituido por una terapia alternativa. Y nuevamente, pues bueno, factores predisponentes el sexo femenino, edad mayor de 45 años, y aquí, bueno, no sé hasta qué punto es significativo, pero también había asociación con el trabajo en un sistema de salud privado. Yo ahí lo dejo. ¿Y por qué se recurre a las pseudoterapias? ¿Por qué recurren las familias a las pseudoterapias? Pues bueno, hay diferentes motivos para recurrir a las pseudoterapias. Lo primero, hay factores dependientes del trastorno o de la enfermedad o de la condición. El primero es la cronicidad. Siempre ante situaciones crónicas, pues intentamos buscar una solución para intentar salir de ellas, con cosas que son muy agudas, que se acaban resolviendo solas o resolviendo en poquito tiempo. No nos planteamos a lo mejor el hacer cosas más estrambóticas, pero cuando es un trastorno crónico, pues eso lo facilita. Y sobre todo muy dependiente de la gravedad. Y por eso estamos hablando aquí en los trastornos del neurodesarrollo, especialmente en el autismo, aunque también lo hay algo en el TDAH, en la dislexia. También se ha visto mucha utilización, luego veremos en las encuestas, también con las enfermedades raras, también en ciertas situaciones de epilepsia también, ¿vale? Entonces depende, los factores fundamentales son la cronicidad y la gravedad. En cuanto a factores relacionados con el tratamiento, pues sobre todo la falta de eficacia de algunos tratamientos, ya sean farmacológicos o no farmacológicos, eso va a favorecer que los pacientes puedan recurrir a alguna pseudoterapia, o los efectos secundarios que puedan producir dichos tratamientos. Luego hay factores relacionados con las familias, es decir, lo primero que tenemos que tener, y ya lo he dicho y lo quiero reafirmar, es que son familias preocupadas. No son familias que les dé igual su hijo y hagan cualquier cosa, no, al contrario, como están tan preocupados, van a buscar y ellos pretenden hacer lo mejor para sus hijos. Eso es lo primero que tenemos que tener pues un poco en mente cuando vayamos a abordar a una familia que nos esté preguntando sobre alguna pseudoterapia. Luego también las preferencias. Siempre nos encontramos con pacientes o con familias que les hablamos de tratamientos, y cuando les hablamos de tratamientos, pues sobre todo cuando hablamos en el TDAH, es muy frecuente que nos digan, ¿y no hay nada natural para tratar esto? Y bueno, pues ahí empieza la discusión, porque les da mucho miedo el tratamiento farmacológico, el estigma que puede tener el tratamiento farmacológico, el considerar la repercusión que pueda tener a largo plazo, etc. Luego hay factores que dependen del profesional. Es decir, uno es la dificultad para acceder al profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? La dificultad para acceder a efectos prácticos, físicos, es decir, la dificultad cuando ellos tienen una duda para pedir una cita con nosotros o contactar con nosotros, porque si ellos tienen una duda, se les plantea una opción terapéutica y tienen la cita pronto o nos pueden llamar pronto, nosotros les podemos asesorar. Si tienen la cita dentro de 6 meses, 8 meses, probablemente no esperen y tomen una decisión antes. Y luego también hay un factor importante, la dificultad para acceder pues a nivel personal. Es decir, si nosotros no les damos la confianza suficiente a los pacientes para que nos consulten estas cosas, no nos las van a consultar, van a decir que está todo bien y luego van a salir de la consulta y van a hacer lo que quieran. Tenemos que ser accesibles, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener tiempo para ello. También es verdad que muchas veces el tiempo es lo que nos dificulta mantener esa relación. Y luego está la falta de formación.
Si no sabemos lo que es una pseudoterapia y lo que tiene base científica, no podemos asesorar. Y este es un poco el punto en el que queremos trabajar desde nuestro grupo de trabajo. Luego también hay, por supuesto, factores derivados de la sociedad, la infoxicación, es decir, exceso de información, como podemos ver con la cantidad de webs que hay, de recursos que hay, unos buenos, otros malos. Y bueno, pues a veces cuesta diferenciar los que son cosas fiables de lo que son cosas, pues cosas con intereses secundarios o cosas poco fiables. Y también la falta de regulación, que este es un problema. Ciertas terapias que claramente deberían estar prohibidas y sin embargo pues nos las seguimos encontrando y nos siguen preguntando por qué no hay un organismo que claramente se dedique a perseguir pues algunas conductas. Luego, ¿por qué convencen las pseudoterapias? ¿Por qué convencen las personas que plantean estas pseudoterapias? Pues lo primero es porque queremos creer en ellas, porque tenemos una predisposición para ellas. Y luego utilizan una serie de argumentos que son falacias argumentales, que si alguna vez habéis tenido ocasión de discutir o comentar con algún practicante de este tipo de terapias, sobre todo con las personas que las promueven, pues te suelen decir siempre el mismo tipo de argumentos. Esto os lo encontraréis en redes sociales un montón. Pues el primero es que esta terapia es una terapia milenaria. Si esto ya se utilizaba, lo utilizaban los etruscos, lo utilizaban en China, se lleva utilizando 2000 años. ¿Ya? Pero es que en medicina casi las cosas antiguas significa que están desfasadas, hay que actualizarse. Lo antiguo no significa necesariamente que sea lo mejor. Luego tenemos el típico argumento de que si tantos países lo usan, pues será por algo. Pues bueno, la homeopatía estaba financiada por el sistema sanitario francés. Y eso no significa, no es algo que apoye que sea útil. Ya han entrado en razón y ya han dejado de financiarla, por ejemplo. La supuesta autoridad de una persona o grupo se utiliza mucho, pues es que el doctor no sé cuántos, el premio Nobel no sé qué, dijo, ya, pues es que la gente muy lista también se equivoca o también puede tener intereses secundarios. Muchas veces hay un argumento que dicen mucho, no, es que esto ya se acabará demostrando. Bueno, pues cuando se demuestre, entonces lo usamos. Pero es que todavía no se sabe por qué, bueno, pues cuando se sepa, pues ya empezaremos a usarlo. Y luego, pues eso de que algo como es natural es bueno, pues no, sabemos que hay cosas naturales muy malas, hay cosas sintéticas que son fabulosas. Luego, pues siempre utilizan relaciones de casualidad. Pues yo lo utilicé y me curé, ya bueno, y al mismo tiempo estabas usando también este otro tratamiento. O sea, utilizan unas falacias que las utilizan pues para tratar de convencernos de algo que no es real. Y si eso cae en una persona que quiere creer, pues entonces pues acaba cayendo en las redes de este tipo de terapeutas. ¿Y qué riesgos tienen las pseudoterapias? Porque estamos hablando de ello y bueno, a lo mejor pensáis que esto no es nada dañino tampoco. Bueno, algunas sí, otras no. Pues bueno, pues siempre, lo primero hay un daño económico, ese siempre lo hay. Hay un daño económico que puede ser mayor o menor, pero bueno, para mí estafa lo mismo el que estafa 1000 euros a una persona que el que estafa 100 euros a 10 personas o 10 euros a 100 personas. O sea, al final hay un daño económico para el paciente. Y tenemos que tener en cuenta que son pacientes que muchas veces ya están sobrecargados de terapias, de adaptaciones que tienen que hacer en su casa, incluso adaptaciones laborales, con lo cual cualquier pequeño coste, cualquier pequeño coste económico puede ser muy importante para estas familias. Luego tenemos los daños morales, que es muy importante. Al final los pacientes se sienten defraudados porque han probado otra cosa y ha fallado. Y, joder, es que he probado todo y no me funciona nada. Claro, es que a lo mejor no has probado cosas adecuadas. Sensación de fracaso. Cuando se dan cuenta de que les han engañado, sensación de vergüenza, de malestar. Y eso, pues creo que eso lo tenemos que cuidar también. Y luego los daños físicos que pueda haber, tanto por utilizar una terapia que pueda ser dañina como por la pérdida de oportunidad de utilizar otro tipo de terapia, es decir, por haber probado una cosa antes que usar otra que sea más eficaz. Con lo cual, siempre va a haber algún daño con las pseudoterapias. Entonces, ¿qué proyectos hemos hecho en el grupo de trabajo de neurodesarrollo? Os lo voy a intentar contar un poco rápidamente, ¿vale? Lo primero, hemos querido conocer la percepción actual que teníamos. Inicialmente hemos empezado con los neuropediatras, pero luego lo fuimos ampliando a pediatras y a la población general. La percepción que teníamos sobre las pseudoterapias. Luego nos hemos planteado revisar algunas terapias que son las más utilizadas por los niños que vemos nosotros en la consulta,
con la idea de elaborar una documentación que pueda resultar disponible tanto para los pacientes como para los profesionales, probablemente pues, desde la página web de la sociedad o de alguna otra forma. Y luego, posteriormente, creemos que esto es algo que se tendrá que ir revisando periódicamente y actualizando la evidencia y actualizando pues, esas recomendaciones. Igual hay terapias que ahora no hay evidencia, dentro de 2 años sí, pues tendremos que cambiar la recomendación. Y tenemos que tener un sitio a donde nosotros y los pediatras de atención primaria y otros profesionales que también están dentro del ámbito de los trastornos de neurodesarrollo, pues que también puedan acceder. Entonces, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido la encuesta que os digo. En la encuesta que hicimos a neuropediatras nos la respondieron 101 neuropediatras, la mayoría trabajando en hospitales, 351 pediatras, la mayoría de atención primaria, pero también muchos de hospitales con diferentes subespecialidades. Y luego hicimos una que la difundimos por las redes sociales, que han respondido 314 familias. Aquí sí que es importante decir que la mayoría tenían relación con los trastornos del neurodesarrollo, o dentro del ámbito sanitario o dentro del ámbito educativo, y probablemente sea por la difusión que hicimos desde los sitios, desde los perfiles que lo fuimos difundiendo. De hecho, pues veis como un 61% pues dicen que trabajaban con personas con trastornos del neurodesarrollo o tenían pues algún familiar cercano. Entonces, bueno, pues las preguntas que hacíamos, pues vemos que todos consideramos que es muy importante el tema de las pseudoterapias, le dan mucha más importancia incluso a la población general. Ojo que ahí les debemos un trabajo y tenemos una labor muy importante que tenemos que hacer hacia la población general. Cuando los pacientes nos preguntaban por pseudoterapias, aquí hay que decir una cosa, como eran muestras con números diferentes, está puesto todo en porcentajes para que sea comparable. Pues vemos cómo pues bueno, nos preguntan con una cierta frecuencia, sobre todo entre 1 o 2 veces por semana, 1 vez al mes, ¿no? Parece que a los neuropediatras nos preguntan más que a los pediatras generales, pero bueno, también había aquí metidos subespecialistas, no solo pediatras de atención primaria. Cuando preguntamos a los neuropediatras en qué trastornos pensaban que era más frecuente el uso de pseudoterapias, el que más se decía era el autismo, posteriormente el TDAH, la parálisis cerebral, dislexia, discapacidad intelectual. Es verdad que esto, al saber que iba de nuestro grupo de trabajo, quizás estaba ya un poco sesgado, puede haber un cierto sesgo, pero bueno, era todo el mundo libre de decir si lo había visto mucho más con la epilepsia o con trastornos autoinmunes, etc. Si preguntamos a los pediatras, sí que ven que se utiliza mucho los trastornos del neurodesarrollo. Ellos creen que también con las parálisis cerebrales, las enfermedades raras y luego otras enfermedades más del ámbito pediátrico, como puede ser la dermatitis atópica, el asma. También muchos hablaban de infecciones respiratorias, trastornos menores. Ante la pregunta que decíamos, ¿de qué forma contesta usted o cómo actúa si le preguntan sobre una pseudoterapia? Pues bueno, la mayoría parece que explicamos por qué no están indicadas y el daño que les puede producir, pero ojo, hay un porcentaje que si cree que nos puede perjudicar, les animo a probar o les digo que hagan lo que quieran porque mal no le va a hacer. Ojo, mal le va a hacer siempre. Si es una pseudoterapia, siempre. Y si creo que no es perjudicial, yo bajo mi punto de vista, bueno, las terapias que no tienen evidencia pero que están en investigación podemos considerarlas aquí dentro de este campo, pero las pseudoterapias claramente siempre son perjudiciales. Y luego, ¿qué daño creemos que produce las pseudoterapias? Esto preguntaba a pediatras y neuropediatras. Pues bueno, estamos como muy concienciados con la economía de las familias y con la pérdida de tiempo y pues no nos parece que suelen producir tanto daño físico, pérdida de oportunidad de las terapias basadas en la evidencia o pérdida de efecto. Pero eso sí, esto me parece muy importante, lo he comentado antes, el daño psicológico sí que nos parece que puede producir una pérdida de confianza en el profesional. Parece que le dan más importancia a esto incluso los pediatras generales y la sensación de fracaso que les produce, que yo esto creo que es una de las cosas más importantes a nivel psicológico que les puede producir a las familias. Cuando preguntamos a la población general, que hicimos unas preguntas ahí un poco diferentes, pues vemos una cosa muy positiva. Cuando les preguntamos, si te consulta alguien cercano sobre una pseudoterapia, ¿qué actitud tomas? Un 70% le remiten a un profesional, lo cual me parece que es la mejor orientación. O un 25% le intentan convencer de que no lo use. Pero sobre todo,
me llama la atención y me parece importante que la mayoría les remita a un profesional. No creen, la población general no cree en general que sean seguras, no creen que merezca la pena usarlas antes de las terapias tradicionales, no creen que se pueda usar como complemento. O sea, parece como que los que han contestado están bastante concienciados con que no se deben utilizar las pseudoterapias, no creen que cuando no las mandamos sea porque estemos desactualizados y sí que piensan que las pseudoterapias deberían estar prohibidas. Os recuerdo, en cualquier caso, que es una población general también un poco sesgada por el perfil profesional o la cercanía a los trastornos de neurodesarrollo. Y luego, en el uso de terapias de la población general, aquí hicimos unas preguntas, si alguno de vosotros contestasteis a las encuestas o a la encuesta de neuropediatras, pues veréis que metimos también alguna terapia que sí que tiene evidencia científica o que parece con más apoyo científico para ver si éramos capaces de diferenciarla. Por eso no os alarméis por los resultados de aquí. Pero bueno, parece que las terapias más utilizadas en la población general pues ha sido la homeopatía, la integración sensorial, que luego voy a hablar un poquito de ellas, pero también la osteopatía, la terapia sacrocraneal, acupuntura, flores de Bach. Esto es básicamente esencia de flores diluida para tratar trastornos psicológicos, básicamente una cosa sensacional. Y incluimos los probióticos, hablando de probióticos para TEA, que luego hablaremos sobre esto también. Y esta es la encuesta que era diferente, que preguntamos a los neuropediatras y a los pediatras cuáles identifica como pseudoterapias. Es verdad que hay que decir a favor de los pediatras que no son neuropediatras que hay muchas que pues a lo mejor no las conocían, no están familiarizados con ellas. Yo entiendo que un cardiólogo infantil no sepa lo que es la terapia ABA, o sea, eso lo puede entender. Pero si os fijáis, ninguna de las terapias llega hasta el 100%, ni siquiera en las contestaciones de los neuropediatras. La homeopatía, un 20% no la identificamos como una pseudoterapia. La quelación, un 11%, terapias de movimientos rítmicos, optometría comportamental. Es decir, creo que hay mucho trabajo aquí que tenemos que hacer de revisar evidencias y divulgar esos resultados de esa revisión de la evidencia. Entonces, pues hemos revisado varias terapias, os voy a poner aquí 4, tenemos algunas más que estamos ahora mismo en proceso de revisión. La estructura de las revisiones que queremos hacer es así, queremos hablar sobre los conceptos, en qué consiste en qué consiste cada terapia, los fundamentos de la terapia, revisar un poco la evidencia, ver qué revisiones hay, qué últimas publicaciones hay, hablar de los riesgos y los costes y luego pues hacer unas recomendaciones. O sea, creo que tenemos que ser claros y decir, esta terapia la recomendamos, no la recomendamos, puede ayudar algo o ni se te ocurra porque es peligrosa y está prohibida. Y ofreciendo pues una bibliografía lo más actualizada posible. Entonces, bueno, hemos revisado cuatro de estas terapias, hay muchísimas más, me podéis decir muchísimas más y la idea es ir haciendo esto, ir haciéndolo poco a poco y actualizándolo lo mejor posible. Entonces nos hemos revisado los probióticos. La primera. Los probióticos, lo primero para que lo tengamos claro, probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del consumidor. Prebiótico es cuando son compuestos no digeribles que estimulan el crecimiento de microorganismos autóctonos, resultando en un beneficio pues un beneficio para el paciente. Simbiótico es cuando los usamos los dos juntos. Se habla también hay un concepto que se llama psicobiótico, que es el probiótico que puede tener un beneficio a nivel psiconeurológico. Y bueno, pues esto, ¿en qué se basa que utilicemos probióticos pues, para el tratamiento de trastornos del neurodesarrollo? Pues bueno, en la existencia de un eje intestino-cerebro, que parece que es una vía bidireccional que comunica el intestino con el cerebro a través del vago, a través de mediadores inflamatorios, a partir de sustancias secretadas también en la luz intestinal, pues parece como que el intestino puede modular ciertas funciones nerviosas y que al mismo tiempo el cerebro pues tiene interferencia o puede pues tener ahí una influencia a nivel digestivo. Además, si hacemos una búsqueda de estudios que buscan asociación entre síntomas digestivos y trastornos del neurodesarrollo, pues vemos que son súper frecuentes. O sea, que parece como que algo tiene que haber. Sobre todo hay estreñimiento y diarrea, pero muchísimo más que en la población general. Y además se han hecho estudios
analizando la microbiota tanto en niños con TDAH como en niños con autismo. Y se ha visto que están alteradas. Entonces, claro, la duda es, ¿esto es causa o esto es consecuencia? La hipótesis es que esa disbiosis intestinal pues, puede estar relacionada con las alteraciones conductuales que tienen los niños con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esto pues, es como muy interesante, porque claro, si modulamos esa microbiota, podemos mejorar no solo los síntomas gastrointestinales, sino los síntomas nucleares del TDAH o incluso se piensa la conducta social en los casos del autismo. Esta es la hipótesis. Entonces luego pues toca revisar qué evidencia tenemos para utilizar esto. Pues bueno, esta es la revisión más reciente y más completa, es esta que ha publicado TAN en el año 2021. Entonces, analizaba el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y trasplante de microbiota fecal. Y lo primero que decía es que había una gran variabilidad entre estudios, porque hay estudios muy diferentes, con duraciones muy diferentes, con probióticos muy diferentes, entonces resulta difícil sacar conclusiones. Entre lo más interesante de todos los estudios que revisó, había 4 ensayos clínicos aleatorizados y otros 4 estudios que no eran aleatorizados. Entonces, bueno, en los aleatorizados, pues se veía que sí que había alguna mejoría en algunos aspectos en la conducta, pero en general ninguno de ellos con diferencias estadísticamente significativas en la gravedad de los síntomas de TEA. Y los 4 estudios que no eran aleatorizados sí manifestaban una mejoría en la gravedad de los síntomas de TEA, pero ojo, que son estudios con mucha menor calidad, que además tienen sesgos de selección y que no han controlado bien los factores de confusión, con lo cual estos estudios hay que cogerlos con mucho cuidado. En cuanto a los probióticos y sobre todo los simbióticos, los estudios son escasos. Sí que habla de que son prometedores, pero es muy difícil hacer generalizaciones porque su diseño no es óptimo. Y en cuanto a la mejoría en la sintomatología gastrointestinal, los resultados son dispares. Entonces, bueno, y después estudios en pacientes con TDAH son mucho más escasos todavía y ahí sí que los resultados son inconcluyentes. O sea, ahí sí que no tenemos ningún sustento para recomendarlos. Entonces, con esta revisión, con esto que nos dice TAN, habiendo revisado la evidencia y viendo la base científica, pues bueno, ¿qué riesgos tiene el hacer una terapia con probióticos? ¿Esto tiene mucho riesgo? Pues bueno, es una terapia que es cierto que se puede considerar segura, incluso a dosis elevada. Lo único que hay que tener precaución en niños de riesgo. ¿Quiénes son? Sobre todo los niños inmunodeprimidos. Estamos dando probióticos o estamos dando simbióticos. Los efectos secundarios son en su mayoría leves, especialmente diarrea en algunos casos, y el coste pues es variable según el producto, puede ser en torno a unos 30 euros al mes. ¿Esto es mucho o esto es poco? Pues bueno, depende de la familia, depende de los recursos que tenga, depende del nivel económico, pero bueno, tenemos que ser siempre honestos con ellos y tenemos que darles alguna recomendación. Y la recomendación, ¿cuál es por nuestra parte, por parte del grupo de neurodesarrollo? Que no se recomienda la administración sistemática de probióticos a niños con trastornos del neurodesarrollo, pensando que van a mejorar su trastorno del neurodesarrollo. Donde sí que podrían tener un papel beneficioso es en el tratamiento de síntomas gastrointestinales en niños con trastornos del neurodesarrollo, pensando que así, mejorando esos síntomas gastrointestinales, puede mejorar la conducta, pero no por un efecto directo en lo que sería el trastorno del neurodesarrollo. Y son necesarios más estudios para poder generalizar estas recomendaciones. Ahora, cambiando un poco, bueno, un poco no, cambiando radicalmente de tema, la optometría comportamental, que justamente hoy me han preguntado sobre esto en la consulta, o sea, que es algo que está muy en auge. Es un tipo de terapia ¿Pero qué totalmente quieren diferente. hacer de salud? Entonces, ¿qué es la Estamos en optometría? La un optometría centro es de una salud. disciplina Porque encargada del la diagnóstico, pregunta tratamiento y corrección de defectos refractivos y acomodativo y también el diseño, cálculo, adaptación y control Sí, de lentes de contacto. Pero luego y ha pues surgido también la sobre optometría organas. comportamental, que se ocupa del estudio funcional del sistema visual, del desarrollo de la visión, intentando establecer una relación con el aprendizaje. La terapia tradicional se utiliza para mejorar la terapia visual tradicional, para mejorar la agudeza visual, la alineación ocular o ambas, pero estas nuevas terapias lo que intentan es mejorar el procesamiento y la eficiencia visual. Entonces, mediante la realización de unas tareas motoras oculares repetitivas durante múltiples visitas, pues se pretende mejorar
trastornos del neurodesarrollo, con la base además de que los problemas de la visión pueden interferir con el proceso de la lectura, lo cual es totalmente cierto. ¿El problema cuál es? Que se han descrito múltiples y variados problemas oculares en los niños con TDAH, con dislexia, con disprasia, es decir, no todos tienen el mismo problema, con lo cual, si ya no todos tienen el mismo problema, el mismo tipo de terapia normalmente no suele funcionar. Y bueno, pues revisando la evidencia, vemos que sí que hay evidencia para mejorar problemas de convergencia, problemas de coordinación ocular, problemas motores de los ojos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: la dislexia no es un problema visual, la dislexia es un problema del procesamiento fonológico del lenguaje, que le produce una dificultad en la descodificación, en el reconocimiento fluido de palabras. Es decir, la terapia visual, una vez que el niño ve bien, no tiene ninguna utilidad. No existen estudios aleatorizados y controlados que demuestren que el tratamiento, que consiste en tareas motoras oculares repetitivas, mejore los trastornos de aprendizaje, la lectura, la dislexia o el TDAH. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y si queremos más evidencia, pues podemos buscar también a sociedades que saben mucho más que nosotros de esto, como la Sociedad Española de Optometría, que hizo un posicionamiento sobre pseudoterapias en rehabilitación y terapia visual, avisando de que, lo primero, la terapia visual sí que tiene una base neurofisiológica y una base científica, pero tiene unos objetivos muy claros y unas indicaciones claras. El óptico optometrista no puede ni diagnosticar ni tratar problemas de aprendizaje, y la terapia visual no resuelve bajo ningún concepto el problema de aprendizaje. Yo lo pongo aquí en mayúsculas porque ellos mismos en el posicionamiento lo ponen en mayúsculas. Hay muy pocos estudios que avalen la utilización de la terapia visual para el TDAH o para la disprasia, y no existen apenas estudios científicos para la utilización en el autismo. Por tanto, no hay pruebas suficientes para recomendar la terapia visual para el tratamiento de problemas de aprendizaje, de problemas de lectura, de dislexia o de TDAH. Otra cosa es si existen problemas de convergencia, problemas de acomodación, ¿vale? ¿Y qué coste tiene esto? Que me lo he saltado. No existe un riesgo físico para este tipo de terapias, pero sí un claro coste de oportunidades, que todo el tiempo que esté el niño realizando este tipo de terapia no está trabajando con un logopeda ni con un neuropsicólogo para trabajar su problema de dislexia, que es donde más se utiliza. Además, normalmente necesita una terapia semanal que puede llegar a durar, pues esto puede llegar a costar 25 o 50 euros por sesión. O sea, ya estamos hablando de un desembolso importante. La dieta sin gluten, que es otra cosa sobre la que nos preguntan mucho en la consulta, a mí por lo menos, está un poco también relacionado con los probióticos que había hablado antes. ¿Por qué? Porque también tiene una base en cuanto a ese eje intestino-cerebro. El gluten sabemos que es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales, es muy frecuente en la dieta habitual, está en el trigo, cebada, centeno, se utiliza como excipiente también. Y bueno, y el fundamento pues es el primero, la existencia de ese eje intestino-cerebro, pensando que ciertas sustancias inflamatorias pueden atravesar el intestino, ciertos anticuerpos también, y pueden acabar teniendo una repercusión en el neurodesarrollo. Y además, pues hay múltiples estudios que demuestran que síntomas gastrointestinales son mucho más frecuentes en los niños con TEA, que se relaciona la presencia de síntomas gastrointestinales con el TEA, y parece que sí que es más frecuente tener una alteración en la inmunidad relacionada con la enfermedad celíaca en los niños con TEA, sin tener enfermedad celíaca. Y bueno, pues parece que entonces por esa respuesta inmunitaria y por hiperactividad opioide que pueda ahí actuar el gluten, el estrés oxidativo que produzca el gluten, pues puede estar implicado en la etiología del autismo. Pero si buscamos revisiones, vemos varias revisiones, además recientes del año 2021, en las que se ve que no tiene efecto la dieta sin gluten en los síntomas centrales del autismo, no tiene efectos a nivel funcional. La dieta sin gluten ni caseína puede incluso desencadenar efectos adversos gastrointestinales cuando se hace esa dieta y no está indicada. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución a la hora de recomendar esta dieta a niños con TEA. Yo es que creo que no hay que recomendarla claramente. Y también en esta otra revisión, pues lo primero que dicen es que no se ha encontrado un efecto negativo en la ingesta de gluten en niños con TEA, es decir, dándole la vuelta. Quitarlo no tiene ningún efecto, pero es que darlo, no pasa nada por darlo, o sea que está claro que no tiene ningún efecto en el autismo.
todos los estudios parece que se han realizado también tienen importantes errores experimentales. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un estudio a doble ciego con una dieta que afecta tanto a la vida diaria. Entonces la literatura no apoya el beneficio probado de las dietas libres de gluten en niños con TEA. Y además esta dieta tiene varios peligros. Uno, el coste. Sabemos que los alimentos con gluten es muy elevado. Puede producir déficits nutricionales si no se hace un buen control por parte de algún nutricionista, pero además puede producir una situación de aislamiento. O sea, estamos hablando de niños que ya tienen muchos problemas para relacionarse, que además suelen tener algunas hipersensibilidades que les limitan la dieta. Si encima se la limitamos más todavía, estamos dificultando mucho más el día a día. Por lo tanto, no se ha probado que las dietas sin gluten sean beneficiosas para los niños con TEA sin enfermedad celíaca, y las dietas de exclusión pueden producir problemas nutricionales y condicionar la integración social. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar y que no se recomiendan las dietas sin gluten. Y ya para acabar, la integración sensorial que le hemos hablado antes, yo esta era una terapia que tenía mucho interés en revisarla, porque la verdad es que cada vez veo más centros donde se utiliza la integración sensorial. Y bueno, ¿y en qué consiste la integración sensorial? Yo quería saber en qué consiste exactamente. Pues bueno, la terapia de integración sensorial de Ayres, que es la original descrita por esta doctora, busca explicar la relación entre déficit de interpretación de las sensaciones del cuerpo y el ambiente y dificultades académicas, de aprendizaje motor y, por lo tanto, de neurodesarrollo. Esto hay que diferenciarlo, ojo, de intervenciones de base sensorial, que es cuando se hacen intervenciones utilizando sensaciones de manera pasiva, de la audición, del tacto, de la visión, pero sin haber hecho un protocolo dentro de un plan de tratamiento de integración sensorial, que hay que hacer una buena valoración, ver qué déficits puede tener el niño y posteriormente desarrollar unas intervenciones. Es decir, si solo nos centramos en vamos a jugar con las lucecitas, vamos a jugar con los tactos, estamos hablando de intervenciones de base sensorial, pero no de la integración sensorial de aire. Bueno, el concepto es el que os he dicho. Entonces, pensando que las alteraciones de la integración sensorial producen una desorganización del sistema nervioso central, entonces a través de ciertos tratamientos, de ciertos impulsos sensoriales, podemos mejorar esas dificultades. La evidencia, pues se han revisado bastantes estudios, entonces sí que parece que las terapias de integración sensorial pueden mejorar el rendimiento en tareas motoras y sensoriales con un nivel de evidencia débil, ojo, pero parece que sí que pueden mejorar. Hay que decir que los estudios son pequeños, los estudios son de corta duración y tienen posibles sesgos. Y en esta revisión, esta es del año 2017, nos decía que aunque algunas terapias son prometedoras, se necesitan estudios mejor diseñados. Hay que decir también que la mayoría de los estudios están realizados en personas con autismo, en niños con autismo. De hecho, en adultos no hay apenas, y es en niños con autismo, pero no con otro tipo de trastornos, de retrasos madurativos, retrasos del lenguaje, etc. En esta revisión del año 2018, lo que hace SAF es pues revisar nuevamente y revisar lo anteriormente publicado, y lo primero que dice es que, ojo, es que en anteriores revisiones se habían incluido estudios que no utilizaban un protocolo adecuado. Por eso se ha empezado diciendo que hay que diferenciar la integración sensorial de otro tipo de cosas que utilizan sensación, ¿vale? Entonces, parece que cuando se hace una búsqueda más restrictiva y se utilizan solo estudios que sí que han utilizado un buen protocolo de integración sensorial y con unas medidas objetivas, pues parece que sí que hay una evidencia fuerte de que es eficaz en mejorar objetivos individualizados de funcionamiento y participación, utilizando escalas que utilizan los terapeutas, perdón, los terapeutas ocupacionales, que son los que suelen aplicar este tipo de terapias, como la escala GAS. Hay una evidencia moderada para el tratamiento de estereotipias y para reducir la necesidad de apoyo para tareas sociales y autocuidados. O sea que sí que parece que es una terapia que puede ser efectiva. Y no hay evidencia suficiente en relación a terapias relacionadas con el juego, con tareas sensoriomotoras, cognitivas, del lenguaje. Riesgos. Pues parece que hay pocos, porque muchas de las intervenciones que se utilizan también en otro tipo de terapias tradicionales utilizadas por los terapeutas en atención temprana. Por lo tanto, parece que no hay un riesgo importante en ese sentido. Y el coste habitual es el de
las terapias administradas por terapeutas ocupacionales pues lo mismo, en los centros de atención temprana. No es un coste mayor al necesitar, bueno, sí que necesita a veces unas instalaciones especiales, pero bueno, que suele estar dentro de lo que es el abordaje de las terapias habituales en estos centros. Entonces, con esto, ¿nosotros qué podemos decir? Pues que la terapia de integración sensorial puede ser útil en algunos pacientes con TEA. Ojo, no en todos los pacientes con TEA. No es una terapia que se deba indicar indiscriminadamente a todos los niños con autismo. Hay que hacer una buena valoración, que la tiene que hacer el terapeuta ocupacional, y ver si hay problemas de hiper o hiposensibilidad, pues entonces ver si se puede beneficiar de esto. Y es muy importante que sea administrada por profesionales entrenados y siguiendo protocolos definidos. En cualquier caso, son necesarios más estudios y mejor diseñados para establecer exactamente qué pacientes son los que se pueden beneficiar. Y yo pongo también un poco el aviso de solo he encontrado evidencia en niños con autismo, o solo la hay en niños con autismo. En otro tipo de trastornos pues hay que tener más precaución. Entonces, ya para acabar, finalmente, ¿cómo podemos luchar contra luchar contra las pseudoterapias, contra las pseudoterapias? Pues bueno, yo creo que siempre los neuropediatras debemos actuar, y los pediatras también, y todos los profesionales. Siempre debemos actuar conforme a la medicina basada en la evidencia. Debemos conocer también, aparte de estas terapias punteras, de todas las terapias, de toda la evidencia, debemos conocer las terapias complementarias y alternativas, saber lo que son, saber qué evidencia hay y saber dar esa información. Debemos ser accesibles para nuestros pacientes, tanto darles accesibilidad física como a nivel personal. O sea, ellos tienen que poder confiar en nosotros. Nosotros somos los profesionales de referencia de esas familias. Nunca debemos culpabilizar al paciente por valorar una terapia complementaria. ¿Por qué? Porque si la primera vez que nos dicen que han probado algo les reñimos, no nos vuelven a consultar nada. Y es que no tenemos que reñirlo. Siempre las familias van a buscar lo mejor para sus hijos. Debemos darles una información clara, sencilla y rigurosa al mismo tiempo. Sobre todo clara y fácil de entender. Y si tenemos dudas sobre una terapia, remitirles a recursos de confianza. Debemos disponer de esos recursos. Os he puesto unas páginas web, o si no, pues a veces hay que consultar pues, con otros profesionales que puedan tener más conocimiento. A veces tenemos que recurrir a preguntar a los propios terapeutas. No hay que tener ningún problema en preguntar, hablar con el terapeuta ocupacional del hospital o del centro de atención temprana. Oye, explícame esto. Y que nos cuente. Y finalmente, para finalizar, como comentarios finales, pues espero haberos generado por lo menos una inquietud sobre la importancia que tienen las pseudoterapias, y que a partir de ahora, pues cuando nos cuenten algo de una pseudoterapia, que no lo dejemos pasar de lado, porque es algo que les puede afectar mucho a las familias. Es una cosa muy frecuente el uso de pseudoterapias en pacientes con trastornos del neurodesarrollo, y les puede producir un importante daño económico, psicológico y físico. Nosotros, como profesionales y las sociedades científicas, debemos ofrecer una información fiable y actualizada sobre todas las terapias disponibles, y además ir revisando esa información. Y los neuropediatras creo que tenemos la labor de ser los médicos de referencia para todos los pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Debemos resolver sus dudas y les debemos orientar siempre hacia las mejores terapias basadas en la evidencia científica. Y ya para finalizar, pues nada, le quiero dar las gracias pues, a los que me están ayudando en la coordinación de este grupo, Gonzalo Ros, Irene Machado, a todos los que han trabajado hasta ahora en las revisiones de estas terapias, y todos los que van a seguir trabajando, porque vamos a seguir ampliando, todos los miembros del grupo de trabajo de trastornos del neurodesarrollo, que aquí estamos los que nos reunimos en el último congreso, y que os invito a todos a uniros y a participar también en este proyecto. Aunque no pertenezcáis al grupo, cualquier ayuda para las pseudoterapias y para los trastornos del neurodesarrollo es bienvenida. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, porque ha sido una exposición brillante. Es verdad que has tocado 4 pseudoterapias, pero podía dar la charla para mucho más, y el trabajo que habéis desarrollado tanto a nivel de encuesta de neuropediatría como también de pediatra, yo creo que es muy ilustrativo. Y uno piensa siempre que su realidad es lo que conoce, pero ves
pues otros puntos de vista y conceptos que creía superados también en colegas médicos, pues que todavía están arraigados y que no van mucho a favor de medicina basada en la evidencia. No sé si os animáis en el chat, si no yo sí te quería, no sé si hay alguna pregunta, si queréis escrita, ¿no? Sí quería un poco profundizar en lo que has comentado de ser accesibles a nuestros pacientes, porque es verdad que cuando plantean a veces las familias que han optado por determinado tratamiento así, eso puede alterar un poco la relación médico-paciente, que estemos a la defensiva. Nosotros sabemos más, somos más listos y tú también lo has comentado, que nos enfademos, que quedamos tutelar también interfiriendo en la autonomía de las familias que la tienen para decidir. Entonces, bueno, si puedes dar algunas claves para mantener la calma, la serenidad y seguir construyendo la relación terapéutica. Sí, yo creo un poco lo que he dicho. Siempre hay que darles confianza. Siempre tienen que confiar en nosotros y saber que nos pueden preguntar cualquier cosa y que van a salir de la consulta con una información clara y una información fiable, pero que se van a sentir un poco bien, pues bien acogidos. Yo tengo, ahora mismo me acuerdo de una paciente que es sensacional porque es una paciente que es de origen venezolano, ha vivido en Estados Unidos, ha probado todas las terapias, ya me venía habiendo probado casi todas las terapias. Ya el otro día se sinceró mucho y dice, mire, doctor, yo es que le voy a contar hasta lo que hice. Nos fuimos a Londres 3 meses a probar una terapia que se basaba en tomar sopa de pollo durante 3 meses. Y, no se vio para nada. Visitamos Londres y lo conocimos muy bien. Entonces, a mí me gusta que esa madre por lo menos ahora ya tenga confianza, porque después de eso me preguntó sobre el cannabis para el autismo. Entonces, tenemos ya la confianza suficiente para yo poder orientarla, para poder decirle qué evidencia hay, qué evidencia no hay, qué estudios hay. Te puedo derivar a un ensayo clínico, pues mucho mejor. Entonces, yo creo que siempre, si nos dicen que han probado algo, yo lo primero les pregunto, ¿y has notado alguna mejoría? Entonces, lo más habitual es que me digan, pues la verdad, doctor, es que todavía no. Digo, pues entonces déjala. Entonces ya tengo un argumento para decirle que lo deje. Si me dicen que han notado algo, que tienen dudas, pues entonces ya les empiezo a hablar de la evidencia que hay o que no hay evidencia o que creo que es otra cosa, pues mucho mejor. Pero siempre explicándoselo desde el respeto. Yo creo que la familia busca lo mejor para el paciente, nunca busca engañarte. Y yo prefiero que me lo digan. Si no es cuando considero que me engañan. Si utilizan algo y no me lo dicen, es cuando creo que me están engañando, que me están diciendo que sí y después hacen otra cosa. Pues como cuando piden una segunda opinión. Yo respeto que pidan una segunda opinión, pero les digo, vale, pero después tráeme la segunda opinión. Me la dices y la discutimos y a lo mejor aprendo yo. Y si ven que eres humilde así y eres receptivo, pues es mucho más fácil y mejora mucho la relación con ellos. ¿Y tú crees que... Ah, mira, han puesto aquí una pregunta en el chat. ¿Qué opinas sobre el tratamiento de base psicodinámica, el psicoanálisis, en el autismo? No sirve para nada. Yo, si me preguntan mi opinión, no sirve para nada. No hay evidencia. Cuando yo me he revisado, en general, el psicoanálisis tiene muy poca evidencia científica, por no decir ninguna, y sobre todo en el autismo es algo que está totalmente contraindicado, porque sí que dentro de las terapias que se ha visto que son útiles para el tratamiento de los problemas del autismo están los tratamientos conductuales o cognitivos conductuales y la mejoría de las habilidades sociales y tratamiento de tipo pedagógico, pero el psicoanálisis no tiene ninguna validez para el autismo. Y tú también insistías en que siempre son familias preocupadas por los pacientes, que hay que partir de la base que lo hacen con la mejor de las intenciones, aunque la orientación a veces pues, puede no ser científica. ¿Tú has visto algún perfil aparte de familias o algo que te haya... ¿Tienen un perfil las familias que recurren más a este tipo de terapias o que recurren de forma sistemática? Porque puede ser que prueben algo y no nos insistan, o puede ser el caso de que nos acabas de contar de una y otra y otra y otra. ¿Tú crees que hay un perfil? Yo sí que lo que me he encontrado, los que más me preguntan suelen ser gente efectivamente con un nivel cultural bastante alto y con un perfil profesional científico, es decir, ingenieros. No sé por qué, o sea, tienen como un perfil científico, les gusta investigar, pero luego, claro, les cuesta un poco la interpretación de todo lo que es la parte médica. Cuando entras en páginas de pseudoterapias, que yo he entrado por desear un poquito, y claro, de entrada te suena todo muy bonito. O sea, es mucho marketing, lo decoran muy bien, pero cuesta, si tienes una formación, consigues escarbar y te ves las incongruencias que hay, pero cuando no tienes esa formación,
pues entonces no lo interpretas tan bien, lo interpretas desde un punto de vista diferente. Y sí que me encontráis, son los que más me suelen preguntar, pero tengo la suerte de que me preguntan. O sea, he oído esto, me ha dicho un compañero que lleva a su hijo a no sé dónde, y suele ser eso. Sí que es verdad que es mucho más frecuente, yo creo, de manera así subjetiva, en personas con un nivel cultural alto, que son además los que se dedican a buscar por internet y a mirar y a ver la asociación y llegan a no sé qué asociación o terapeuta, y que además muchas veces se lo pueden permitir también estas terapias. Muy bien. Y no sé si hay alguna pregunta más. Parece que sí. Bueno, no, es la misma que te había hecho antes. Sí quería, si quieres, si no hay nada más un poco también para terminar, me parece muy importante también lo que has manifestado, que esto hay que comunicarlo, que se tiene, o sea, que la desinformación se vence con información y que me parece muy necesario que todo el trabajo que habéis hecho y esta revisión, pues nosotros también desde la SENEP lo podamos difundir, tanto en la web para que esté accesible para los socios, porque como dices tú, nosotros tenemos que conocer también de lo que nos hablan nuestros pacientes y también nos brindamos desde las redes sociales, desde pues de Twitter y desde Facebook, pues podamos difundir información que y en vez de que las familias reciban un montón de cosas, pues que venga de gente que sabe del tema, que lo ha revisado y que les puede dar la mejor información actualizada con la evidencia científica de hoy día. O sea que si te parece, por nosotros, fenomenal Sí. todo lo que nos mandéis para difundir entre socios y a nivel de redes sociales. No, estupendo, esa es la idea, el poder difundirlo un poco igual que las hojas de recomendaciones para padres. Luego veo que están escribiendo por aquí y Sí. comenta Asun que también es en los colegios. Sí, efectivamente, lo he dicho en uno de los estudios, que también los profesores y terapeutas a veces recomiendan estas pseudoterapias. Entonces también ahí tenemos que hacer una divulgación, pues eso, para nosotros, para las familias, para los docentes, pues igual que hemos hecho guías para mejorar la relación entre neuropediatras y equipos de orientación y sobre patología neurológica, pues todo esto ahí tenemos que trabajar unidos, entre todos. Así que nada, esperamos próximamente ir dándole forma a todo esto, que lo podéis tener, que está a disposición de los socios, de la sociedad y de todo el que quiera, claro. Pues muchísimas gracias. Desde el chat te dan las gracias y la enhorabuena porque consideran que ha sido yo también súper interesante. Yo creo que hemos aprendido todos y tenemos la suerte de que la charla se queda colgada en la página de la SENEP, o sea que que no haya podido asistir, pues lo tiene ahí para revisarlo en otro momento. Así que gracias a todos los que estáis ahí. Muchísimas gracias, Fernando, por la charla, de verdad que ha estado fantástica. Y feliz Navidad a todos, feliz año y continuamos con los webinars en enero del año que viene. Esta vez será el grupo de trabajo de enfermedades lisosomales. Así que nada, un saludo para todos. ¿Vale? Buena tarde. Hasta Gracias, hasta luego. luego.